Nos alegra comenzar una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes Alrededor Rural. Gracias a quienes nos escuchan, porque en esa escucha radica la razón de ser de este muy humilde programa y cualquier otro seguramente. La invitación se repite, tratamos de reflexionar con la serenidad que a veces queda olvidada en algún perchero, ¿no? El empleo es un tema que nos ha convocado en varias oportunidades en el programa. Probablemente sea uno de los capítulos más sinuosos para la Argentina y el mundo. La generación de empleo para todos y además la calidad de ese empleo. Es literalmente impensable imaginar que pueda cristalizar el aumento de las oportunidades de empleo, aunque crezca la inversión productiva, con los índices actuales de pobreza e indigencia, con una estructura educativa que expulsa a los sectores más vulnerables y una prestación deficiente en materia de sanidad que excluye, por lo menos hasta ahora, a los más necesitados. Por eso nos alegra esta nueva iniciativa del gobierno nacional en términos de salud, de preocuparse por aquellos que están en situación de mayor vulnerabilidad. La calificación para el empleo en los jóvenes está dañada si lo analizamos de manera muy objetiva y sin eufemismos. La cultura del trabajo, con sugestivo deterioro en el país, obliga adicionalmente a plantearnos dos interrogantes. La capacidad de la economía para promover empleo digno está restringida según los indicadores, y lo que constituye un dato insoslayable, su competencia y sustancia para ofrecer suficiente ocupación de calidad. Ameritaría seguramente una reflexión alejada del conformismo a veces paralizante. La complejidad del tema tiene la virtud de desafiar a la dirigencia a focalizarse en políticas de Estado a través de un diálogo constructivo, amplio y plural. No hay otro camino. No debe estar ausente la sociedad civil por intermedio de sus organizaciones más relevantes y reconocidas por historia y trayectoria. No basta con desear un futuro mejor. Hay que trabajar denodadamente en pos de esa utopía y hacerlo sin la pretensión de la cosecha inmediata. Es el tiempo para testimonio de grandeza, lo que implicaría exhibir disposición al renunciamiento individual. ¿Será posible? Interrogante. Cada uno tendrá su respuesta y a la vez comprensibles dudas. El sistema capitalista en su fase actual no asegura empleo para todos ni tampoco calidad suficiente. La realidad que sacude a todas las economías, incluyendo las tradicionalmente más fuertes. Ni hablar del drama en los países empobrecidos y también los llamados eufemísticamente emergentes. Es evidente que nuevas formas de empleo deben ser descubiertas también entre nosotros en Argentina. No hay que demorar este proceso para no llegar tarde a las soluciones que nunca son tales cuando llegan a destiempo. Hoy hemos convocado a un prestigioso periodista y escritor habituado a la televisión y a la radio, y nos referimos a Eduardo Anguita, que co-conduce el programa de la mañana de Radio Nacional Poné Primera, entre otras muchas actividades periodísticas, y con él vamos a tratar de intentar destrabar este tema y otros de la agenda cotidiana. Hola Eduardo, un placer tenerte aquí en la Asociación Cristiana de Jóvenes, que también es parte de tu casa y te consideramos como tal, como miembro. Gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a vos, Norberto. Seguí con mucho interés tu reflexión editorial. Eduardo, la Asociación Cristiana de Jóvenes desde hace tiempo lo considera alguien de la familia, ¿eh? Siempre está dispuesto a difundir, a acompañar las actividades culturales de la asociación, y además venís a nadar 2 veces por semana. Sí, vengo a nadar un par de veces por semana. Hay veces que tengo más fiaca, pero paso por el gimnasio, hago un poco de fierros, así que... Sí, además de periodista, escritor, Eduardo es un deportista, yo diría, no sé si de élite, pero un deportista intenso seguro. Intenso sí, para los años que uno lleva... Obliga a cierta mesura. Sí. Pero bueno, también una cosa muy importante, porque acá hay muchos que uno se encuentra que son de la misma edad, los controles médicos, la necesidad de ir al cardiólogo, y eso es una cosa que la tenemos que tener los más todos, ¿no? Pero los más veteranos especialmente. Es verdad. Acaba de pasar la celebración del Bicentenario, y para nosotros una especie de punto de partida de una nueva etapa. Y entre paréntesis, gracias por haber escrito en la publicación de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Por favor, un gusto la convocatoria. Estuvo muy bien tu aporte. ¿Cómo ves la posibilidad de generar un horizonte con futuro en medio de a veces tanta penumbra, tanta duda? ¿Cómo lo estás viendo vos como periodista, como ciudadano, ¿no?
Primero me parece que nos tenemos que hacer cargo de algo que vos marcabas sobre el final, que estamos en un mundo convulsionado, que las economías de los países más desarrollados están convulsionadas y que además los sistemas fiscales e impositivos de los países supuestamente más desarrollados han entrado en una crisis muy grande, ¿no? La idea del sueño americano en Estados Unidos se ha quebrado porque toda la presión, está legislado el lobby, lo cual es bueno, pero toda la presión del lobby lleva a que cuando uno piensa en la educación pública de calidad, en Estados Unidos encontrás educación de calidad, pero todo lo contrario de lo que es el criterio de movilidad social de la educación pública. Entonces, te encontrás en los países europeos quizás una visión amenguada de la educación privada, pero también te encontrás con que desde los años 80 en Alemania, en Francia, en Italia también el capitalismo en su etapa más financiera ha ido dejando de lado lo que se llamó el estado del bienestar y que fue el gran repunte de la Europa de posguerra. Entonces tenemos que pensar que si esos países afrontan problemas, nosotros también tenemos que pensar en esto que decía el gran Aldo Ferrer, que es vivir con lo nuestro y vivir de lo nuestro, en un mundo muy complicado, porque China obviamente es el gran proveedor de productos desarrollados, así que me parece que la solución la tenemos que dar todos, hay que buscar a los especialistas, y yo creo que una de las claves de la Argentina, Norberto, es entender que somos un país federal, que nos cuesta reconocerlo, somos un país grande, claro. Y en esto del Bicentenario hay que recordar el porteñismo y la visión no solamente del puerto, sino de la pampa húmeda, a veces nos inhibe de ver riquezas potenciales que requieren mucha inversión, mucha paciencia y mucho tiempo. Y mucho tiempo. Es muy importante que decís esto del país federal, que las provincias más alejadas son las que lo reclaman con mayor intensidad permanentemente. También este es un tiempo, lo decíamos en la introducción, un tiempo de grandeza, ¿no? Un tiempo de renunciamiento, un tiempo en que la dirigencia tiene que demostrar que el Bicentenario no es solamente una celebración de carácter teórico, sino que tiene que ser práctica de cara al futuro. ¿Vos crees que están dadas las condiciones en nuestra dirigencia de todos los ámbitos, política, aún religiosa, empresaria, sindical, social, estarían dadas las condiciones para intentar ese cambio casi de paradigma? Yo te diría, me parece que tenemos que compararnos con la historia reciente de dónde venimos para tener respuestas, ¿no? Primero, venimos de una Argentina excesivamente autoritaria y muy confrontativa. Las dos cosas convivieron, ¿no? Digamos, el Estado autoritario en los distintos analistas o historiadores que han tratado el Estado, siempre hay una matriz autoritaria que no es ajena a otros países que son herederos de las colonias y de esos regímenes centralistas. Pero después somos un país con un alto grado de conflictividad en el cual los acuerdos con diferencia se dan muy pocas veces y te diría en situaciones casi excepcionales. Hace poco se recordaba el golpe a Arturo Humberto Illia y uno no puede creer con la cantidad de cosas que estaba haciendo Illia. Ahora, increíble. Por otro lado, vos decís, bueno, Illia fue el tipo que llegó al poder con el peronismo proscripto, y una de las cosas que estaba haciendo Illia, y muy pocas veces se rescata, es convocar de nuevo a elecciones. Y vos fijate que a Frondizi le dieron el golpe por llamar a elecciones. A Illia le dieron el golpe por múltiples cosas, pero uno era que también recuperaba este deseo. Entonces, tenemos que compararnos con esa Argentina dividida, mezquina, y creo que en algunas cosas se ha respetado la institucionalidad, en cosas que antes no se respetaba. Por decirte, en momentos donde regía la Constitución acá en la Argentina, que el Estado central interviniera en provincias era una cosa de todos los días. Sí, claro. Sí. Entonces, con esto no quiero justificar muchísimas de las postergaciones que tenemos, pero me parece que el Parlamento tiene que madurar, tiene que crecer, la justicia tiene que asumir sus responsabilidades, y los que tienen ejecutivos provinciales también tienen que ponerse al frente de los reclamos. Mirá, vos mencionabas recién lo de la salud. Lo de la salud es importantísimo, pero no solamente vos y yo nos sorprendimos, se sorprendieron gobernadores, se sorprendieron personas, te digo, que uno dice, los deberían haber consultado. Bueno, está bien la consulta porque esto es un preanuncio.
Pero vos fíjate que de repente, a veces de la necesidad de recuperar imagen, prestigio, apoyo, algunos presidentes en estos últimos años toman medidas que en definitiva es ampliación de derechos. Así que bueno, te diría, no estoy para nada satisfecho. Estoy como si recién estuviéramos comiendo las primeras aceitunas y los primeros quesitos y espero el primer plato y el segundo. Pero te diría, no me parece que estemos en una situación como para deprimirnos y para pensar que hay una dirigencia que integralmente esté entregada. Creo que hay una dirigencia que está viviendo recambios. El hecho de la CGT para mí es llamativo, que Moyano haya dado un paso al costado y después de 12 años diga que venga un triunvirato, que el representante de los gordos, que digamos tradicionalmente son los gremios más ligados al establishment, sea Héctor Daer, un tipo bastante combativo. Me parece que hay una serie de cosas en el mundo sindical que por lo menos las veo con interés. En el mundo empresarial las cosas están muy complicadas, pero hay un reclamo también por mirar la industria como una gran necesidad. Así que te diría, es una pregunta que me parece que nos la tenemos que formular todos los días y ser bastante conservadores. Mirá quién te lo dice. Sí. Bastante conservadores a la hora de afirmaciones demasiado contundentes. Vos sabés que comparto y rescato de lo que decís vos, de lo mucho y bueno que decís, que la ciudadanía no puede ser espectadora pasiva, que también es uno de los cambios fundamentales. O sea, el ciudadano y sus organizaciones tienen que tener un rol preponderante, no solamente esperar que, sino hacer lo posible para que ese que llegue de alguna forma, ¿no? Me parece que este también tiene que ser un cambio muy importante. El tema de la pobreza y la indigencia en Argentina, con los índices que tiene, sí causa una preocupación enorme. El tema de las medidas sobre la salud, de alguna manera, da cierta tranquilidad en una cuestión básica, pero es evidente, me parece, haciendo una proyección, que con un país con este nivel de pobreza, 25, 30, lo que fuere, es muy difícil su viabilidad. O sea, hay que atacar esto de una manera muy, muy contundente, por supuesto en el tiempo, esto no va a ser inmediato. Si tuvieras que empezar a solucionar este problema, que te darían el premio Nobel, ¿no? Pero, ¿dónde pondrías el foco? Bueno, la salud es un tema importante. Para nosotros, otro tema fundamental, no sé si vos coincidís, es el tema de la educación de calidad, que es diferente a la escolarización. O sea, nosotros tenemos escolarización X% muy alta, pero cuando hablamos de educación de calidad, ahí comienza a haber un tema mucho más sensible que prolonga los procesos de pobreza e indigencia. O sea, se van reproduciendo esos procesos cuando no hay una oportunidad de educación de calidad que permita esa movilidad social, el desarrollo. ¿Cómo lo estás viendo? Me parece que tenemos un salto en los últimos 15 años, desde la crisis de 2001, cuando se planteaba un salario universal, esta idea de algún plan integral que diera un salario ciudadano, parecía una quimera. Sin embargo, hoy es una realidad que la ampliación de derechos no criminaliza ni culpabiliza a quien recibe una parte del presupuesto público como una contribución para que se fortalezcan otros derechos. Se fortalece la familia, la maternidad, la primera infancia, es decir, que estos planes universales son muy favorables. Hay que reconocer que la última decisión respecto de, digamos, los trabajadores pasivos, lo que llamamos habitualmente jubilados, es un gran avance porque, digamos, tiene un universo de 2 millones de, yo no digo nuestros ancianos porque yo ya estoy en edad de ir a nadar y también por una cuestión estadística estoy en condiciones de pensar que dentro de un tiempo me puedo jubilar. Entonces, hay que pensar que los trabajadores pasivos o la edad de la jubilación es algo que es un derecho y esta ampliación a un universo grande es importante, pero bueno, claro, todavía el piso de la jubilación para una cantidad de trabajadores pasivos es muy bajo. Sin embargo, ya te digo, se están atacando a la maternidad y a la primera infancia con la asignación universal por hijo y ahora con la ampliación del derecho jubilatorio se está atacando a una cosa que habitualmente el mercado no está atento. No atiende, claro. Seamos sinceros, Norberto. Sí. Para el mercado es más importante la mascota
que le podés vender shampoo de perros y comida de gatos. Sí, que el chico desnutrido. Que el chico desnutrido. Sí. Entonces, la verdad que el Estado está asumiendo que lo haga desordenadamente, que lo haga... Pero lo está haciendo. La verdad, en 14, 15 años, esto es un cambio. Ahora, yo coincido con vos que la educación de calidad hay que hacerla sobre la base de tributar a la ley 1420, a esta... La verdad, de las buenas herencias que tiene la Argentina y que han sido motivo de pocos conflictos. Porque incluso, te digo, en el primer peronismo también se bancó mucho la educación. Pero no se lo bancaba Sarmiento, pero sí se bancó mucho la educación. Así que me parece que es una cosa en la cual sí tenemos consensos. Te soy sincero, yo a mí alguna vez me ha pasado cuando voy a participar de charlas de las universidades del conurbano, de la UTN. Hace unos años en la UTN de Avellaneda, que tiene 3 sedes, tenían que ellos becar estudiantes, no porque fueran vagos, sino porque las empresas se llevaban estudiantes de tercer año para trabajar. Porque en tercer año de la UTN, en muchas carreras técnicas, en algunas ingenierías, ya los requerían como fuerza capacitada. Entonces también tenemos que apuntar a que en esa educación de calidad nosotros tengamos un diálogo, y con esto no quiero ponerme ni en elitista ni en nada, pero cuando vos llegás a un momento del deporte donde tenés que decir, bueno, mira, vos ya estás en una liga competitiva, los requerimientos son algunos. Y yo te digo, cuando vos llegás a la universidad y estás cursando una carrera universitaria, el diálogo con las posibilidades laborales es un diálogo que no hay que tomarlo simplemente como, y bueno, estudiá lo que quieras, y si te recibís y conseguís trabajo, bien, y si no, no importa porque te formaste. No, tiene que haber un diálogo. Tiene que haber un diálogo. En muchos países se toman exámenes de ingreso, pero si vos no tenés cierto puntaje, no podés ir a determinadas carreras. Entonces, bueno, estas cosas me parece que se tienen que pensar. Y te digo una cosa que se habla poco. En las universidades públicas, los estudios de posgrado se cobran, y me parece muy bien. Absolutamente. Me parece muy bien. Vos querés capacitarte, ya tuviste la posibilidad de tener un título, sos licenciado en algo, tenés un título de grado, querés perfeccionarte, te estás ganando la moneda, pagá por tus estudios. Por supuesto, lo hacen. Y tampoco es totalmente cierto que en la universidad pública no haya examen de ingreso, porque el CBC en Buenos Aires hace las veces de examen de ingreso, es un filtro extraordinario, ¿no? Recordamos a la audiencia que estamos dialogando con Eduardo Anguita, periodista conocido, reconocido y escritor. Vos mencionaste, y también lo decíamos en la introducción, el tema de el salario ciudadano. Desde hace mucho tiempo venimos reflexionando a nivel de la Asociación Cristiana de Jóvenes, mucho tiempo, sobre este tema, en el sentido de que hacia adelante es posible que no haya trabajo, ya se está viendo, no haya trabajo para todos, pero el hecho de ser ciudadano te obliga al conjunto de la sociedad a que tengas un tipo de reconocimiento económico que te permita vivir con dignidad. Y no hace mucho, estando pocos meses atrás, 2 meses atrás, estando en Bruselas, en Bélgica, noté una decisión tomada por el gobierno belga que me llamó mucho la atención en esta dirección. Definió una recompensa voluntaria de 1.000 euros a toda la población belga. No importa si tenía trabajo, si no tenía trabajo. Y me llamó la atención, digo, esto es casi una especie de puerta abierta a lo que se viene. En este sentido, y me parece que en esto habría que darle bastante tiempo y atención en Argentina, teniendo en cuenta la cantidad de personas que están fuera del circuito legal de trabajo, ¿no? Que es un 30%, 40%. Sí, un poco más, sí, es el 33 y el 38% según las estadísticas, ¿no? Es un porcentaje muy alto, ¿no? Esto parece que requiere del sindicalismo y del Estado una especie de revisión, ¿no? Me parece que en esa línea, no sé si vos coincidís, que habría que ponerse un poco en la delantera para prevenir lo que puede suceder en el tiempo. Sí, me parece un tema clave.
Mira, hace poco tuvimos la suerte de poder contar contigo y con Omar Abud para hacer el diálogo interreligioso en Radio Nacional. La verdad que fue una charla, la vamos a repetir un día si Omar y vos quieren. Yo te diría, hay que seguir con mucha atención. Yo la línea de tu editorial inmediatamente la asocié con buena parte del discurso que está llevando el Vaticano ahora, digamos, la impronta que le está dando Francisco a su mensaje tiene un nivel de análisis que no es solamente imbuido de las creencias espirituales, religiosas, del dogma y de la fe, está también basada en las ciencias sociales con muchos de los investigadores y analistas que están viendo esto que vos recién decías. El trabajo humano, con los niveles de avance o desarrollo de ciertas tecnologías, el trabajo humano va siendo cada vez más desplazado por la tecnología, es decir, más capital intensivo, más robótica, más automatización, y así como en su momento se vivió la línea fordista y esa organización del trabajo industrial que duró un siglo y pico, ahora vamos a otro tipo de organización. Seguro. Ahora, el asunto es que no seamos seres descartables. Vos fijate, en el mensaje de Francisco, y acá en la Argentina tenemos un muy buen reflejo a través de una organización, que ahora te voy a pasar a comentar, está muy valorada la condición humana más allá de la creencia, la raza, la religión, pero también de la condición económica que tenga. Yo te digo, en nuestra cultura, en la tuya, en la mía, el hecho de tener trabajo te da más autoestima y más firmeza a lo mejor que tener una enfermedad. Absoluta. Es increíble. Sí, sí. Y Francisco, volviendo a lo que vos mencionabas de Francisco y que nosotros compartimos, y es parte de la doctrina social de la Iglesia también, lo único que dignifica al hombre es el trabajo, lo que lo realiza como persona, ¿no? Por lo menos en esta cultura. Habrá que ver cuando avance esto de la robótica, la tecnificación, y cuál es el espacio humano para el hombre, cuando este trabajo que conocemos como tradicional no esté, porque esto va a venir. Pero ahí está la posibilidad de descubrir algunas otras responsabilidades, funciones y para el hombre, y derechos para el hombre, ¿no? Vos fíjate que cuando yo te hablaba del estado del bienestar hace un rato, el estado del bienestar concibió que si en determinado momento el Estado tenía que paliar la desocupación, tenía que hacer pozos a la mañana y taparlos a la noche, para que una persona no perdiera la gimnasia, sus habilidades, su condición física para el trabajo y también esto que hablamos de la autoestima. Hoy en la Argentina hay una cantidad de las llamadas organizaciones sociales, muchísimas de ellas que empezaron simplemente como organizaciones que protestaban por la falta de trabajo, empezaron a encontrar un diálogo con el Estado a través de los movimientos de las nuevas cooperativas. Hoy día te encontrás con la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que está al frente de Juan Grabois, alguien que fue nombrado por el Papa Francisco como uno de los que lo van a acompañar en su tarea, obviamente desde aquí de la Argentina, viajará al Vaticano, pero va a estar acá. Y muchísimas de las cooperativas que tiene la CETEP son cooperativas que desarrollan habilidades para el trabajo. Mirá, te cuento un hecho trágico. El otro día, en una protesta de las organizaciones sociales, murió una dirigente piquetera que trabajaba en una cooperativa en Flores, trabajando en las flores. Cuando uno piensa que nosotros acá recibimos las hermosas rosas que recibimos de Colombia, que tienen las mejores condiciones, pero cuando vos decís, nosotros podríamos tener a través de la gente del campo, totalmente, a un precio que por supuesto sería la cadena de frío, la logística que hay que tener para traer flores. Y vos fíjate que nosotros tenemos acá cooperativistas que con sus propias habilidades originarias pueden hacer cosas. Nos falta la manteca, de repente. Bueno, justamente apropiarnos de la historia de cada uno en materia laboral te permite que en las villas, que normalmente está esa cooperación de un vecino que ayuda a otro para construir la casa, esas cooperativas están funcionando. Y te digo, este diálogo que tiene Francisco con la ministra Stanley, con la gobernadora Vidal,
como lo tiene con muchos dirigentes de la Sí, oposición, sí. por supuesto, pero también con los movimientos sociales, me parece que nos está dando la pauta de algo que hablábamos del principio. En un país donde la confrontación es lo primero que nos surge, el diálogo por intereses es el diálogo que después te va a permitir recuperar que si vos tenés una corbata azul y yo tengo una corbata roja, podemos intercambiarnos las corbatas. Por supuesto. Es muy interesante esto que decís, y además me parece para aquellos que están escuchando también es estimulante porque demuestra que hay muchas oportunidades todavía no descubiertas. Eso es alentador, o sea que hay muchas cosas por descubrir. Vos como periodista, yendo ya a la parte final de esta entrevista, ¿qué es lo que más te está gratificando en lo personal, de tu profesión? ¿Y qué es aquello que te hace un ruido también desde esa profesión a la cual has abrazado con mucha pasión y con mucha intensidad? Bueno, te voy a decir algo que yo estoy viendo una cantidad de periodistas que han hecho periodismo los últimos 15 años y que rondan los 40 años, que hoy les decimos jóvenes. No sé, yo te podría decir, Tomás Eloy Martínez a los 40 años se sentaba con el Geloso frente a Perón y ya Sí. era un tipo impresionante, sí, ¿no? Sí. Pero te diría, hoy yo encuentro una camada de periodistas que están en condiciones de tomar la posta, que promedian esa edad, que los veo con una lucidez, con una apertura, con tomar riesgo en la información, pero chequeando, ¿no? Te diría, veo en lo que podríamos llamar el juego de elite, ¿no? De los comunicadores con ancaje propio, Sí. con personalidad propia. Te podría nombrar varios, pero sería injusto para los que no Para el nombre. conjunto, Pero claro. te diría, lo veo como algo muy sólido. Y veo con mucha preocupación algo que me parece bárbaro, porque todo este fenómeno de las redes sociales hace que haya una explosión de gente muy joven que se ha volcado a la comunicación. Ahora, esa gente va a tener que manejar el alfabeto con propiedad. Yo te digo sinceramente, el tuiteo hoy, y lo que te voy a decir, si a alguno le pone rojo los oídos, lo siento, el tuiteo de cierta dirigencia, de cierta gente del espectáculo, pensando que con 50 caracteres forman opinión, no forman opinión, están actuando en la epidermis más externa de la formación de conciencia. Sí. Entonces, yo diría que los chicos de 12 a 13 años que hoy están tuiteando y que creen que eso es toda la comunicación, primero que se den un golpe de realidad, porque van a tener que estudiar y van a tener que abstraer, es decir, van a tener que estudiar matemáticas. Y después a la gente grande, que si se quieren hacer los chicos, los jóvenes, bueno, que vayan, que se compren el vaquero de moda, que se pongan las mejores zapatillas deportivas. Ahora, que no crean que con esto del tuiteo van a resolver. Entonces, yo te digo, yo tengo un oficio que se hace todos los días, pero requiere un compromiso con el respeto al conocimiento, que no quiere decir que uno lo tenga, pero el respeto al conocimiento, que me parece que tenemos que promoverlo. Vos sabés que estoy absolutamente y totalmente de acuerdo. Es decir, en la medida que nosotros, desde cada profesión, y la comunicación es vital, no se plantea a sí mismo un aprendizaje permanente, una profundidad permanente y una contribución seria a la sociedad, y estaríamos en una decadencia, en cualquier profesión, una decadencia absoluta. Yo comparto plenamente eso. Y por eso me interesaba mucho tener el encuentro contigo, porque te encuentro así en la radio, porque sé de tu profundidad, sé de lo que has escrito y de lo que estudias, para llegar a la audiencia que le quede algo, ¿no? Y así que yo lo comparto plenamente. Y te comento, siguiendo lo que hablabas antes de la relación con Omar Abud, un querido amigo musulmán. Qué tipo interesante que es Omar, ¿no? Qué tipo interesante. Es muy interesante. Él viene también de la sociedad civil, de la sociedad, digamos, del mundo más religioso, pero que ha ido creciendo como tal. En septiembre me ha invitado a participar en una actividad de la Organización de Estados Americanos y organizaciones de la sociedad civil en el Vaticano, para hablar sobre el tema
el diálogo interreligioso sobre la base de la experiencia argentina. Cómo esto de alguna forma se puede de alguna manera difundir o compartir con el mundo internacional, y esto va a ser en los primeros días de septiembre, y la jornada final pasaríamos a saludar formalmente al Santo Padre. O sea que esto continúa, y para nosotros, como en lo personal y en lo institucional, es un gusto poder participar e intentar acompañar con alguna experiencia lo que se está haciendo en este camino, que tiene que ver con el diálogo al cual vos hiciste referencia permanentemente. Así que es una especie de primicia para vos. Bueno, van a estar muy requeridos a la vuelta por otros periodistas, pero van a venir a acompañarme a Radio Nacional, Omar y vos. Por supuesto. Gracias, Eduardo, por acompañarnos, y lo mejor para vos, y felicitaciones por tu trabajo. A vos, a la Asociación Cristiana de Jóvenes y esta radio que, como todo medio de comunicación, nos está abriendo, porque solamente la multiplicidad de voces es lo que nos da perspectiva. Así que bueno, seguir abriendo caminos con esta radio. Muchas gracias. Ha sido Eduardo Anguita, nuestro invitado de hoy. Como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.